Buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta actividad que ha desarrollado la Clínica Clofán para ustedes. Yo soy optómetra de la clínica, trabajo hace 19 años en la Clínica Clofán y quiero compartir con ustedes el tema sobre óptica y problemas refractivos. Lo que vamos a ver brevemente en el temario, entonces algo de introducción, el ojo esquemático, la acomodación, los errores refractivos, algo de lentes correctoras y el estado visual. Bueno, la luz enfocada por el ojo pues es refractada por múltiples superficies antes de llegar a la retina, ¿no? Es refractada por la película lagrimal, por las capas corneales, por el cristalino. Y una vez que eso pasa, pues entra directamente a la retina. Pero entonces cuando llega a la retina se produce el fenómeno de transducción que nos permite hacer el efecto visual a través de la corteza occipital. Quienes trabajamos con pacientes que consultan por los defectos de refracción tenemos que saber específicamente todo lo que pasa con el fenómeno visual y esto también implica conocer un poco más sobre la física. Entonces lo importante dentro del tema es empezar por lo básico, que es la luz. Y la luz pues es la parte visible del espectro electromagnético que puede ser descrita o como un fenómeno de ondas a través de los medios transparentes del ojo o como un fenómeno de partícula cuando es absorbida por los fotorreceptores. De tal manera que tenemos un fenómeno allí muy especial. Cuando nos preguntamos qué pasa con la luz a través del ojo, no debemos olvidar que la luz, cuando pasa a través de los medios refractivos, pues supone un cambio en la velocidad de la misma y este cambio de velocidad es lo que denominamos refracción. De acuerdo al índice de refracción de los medios ópticos del ojo, al ángulo como incide la luz en el ojo, a la longitud de onda de la luz y por supuesto a que esa luz pase y no se refleje, es decir, que no se produzca un ángulo crítico de incidencia que produzca reflejo, vamos a visualizar cómo entra esa luz a través de los medios y por supuesto a evaluar cómo es la refracción del ojo. Cuando se empezaron a hacer los estudios sobre la refracción del ojo, la forma más fácil de estudiarlos fue a través del ojo esquemático, que básicamente es un modelo amplificado del ojo humano, donde se le da como unos valores específicos generales que todos conocemos quienes trabajamos a nivel de oftalmología y optometría, y es que un ojo en promedio mide aproximadamente unos 23 milímetros de longitud axial, tiene un índice de refracción de 1,33 y tiene otra serie de, digamos, pequeños datos que nos hacen entender muchísimo mejor cuando vamos a calcular un lente, por ejemplo, intraocular, o cuando vamos a prescribir un anteojo o un lente de contacto. Entonces, en el ojo esquemático, pues por supuesto que se permite también, hablando de refracción, saber más si tenemos un determinado tamaño de imagen, cómo este va a llegar a la retina y saber cómo va a ser el tamaño de la misma, etc. ¿Por qué toda esta carreta y por qué es importante un poco entenderla? Porque ustedes cuando utilizan sus anteojos, nosotros cuando lo prescribimos, tenemos que saber qué es lo que está pasando a través de la parte óptica del ojo y qué es lo que estamos haciendo con la luz que está incidiendo a través de él. Y por supuesto, tenemos que saber cómo vamos a corregir esta refracción si es anómala dentro del ojo. Para eso, entonces, utilizamos los lentes. Los lentes que vienen en diferentes variedades, las denominamos lentes esféricas, a las que tienen superficies, por ejemplo, convexas como estas o cóncavas, que generan el enfoque a través de ella a la retina cuando pasan a través de los medios ópticos del ojo.
y que a través de lo que se llama la dioptría nos generan un desplazamiento de la imagen directamente hacia la retina y nos generan el poder óptico de cada lente. Las lentes, entonces, como les decía, las esféricas vienen en diferentes formas, estas que denominamos lentes positivas o estas que denominamos lentes negativas, pueden ser plano convexas, plano cóncavas, pueden ser como meniscos cóncavos y convexos, y cada una de estas superficies ópticas nos va a generar un poder refractivo especial para poder corregir la metropía del paciente. Asimismo, tenemos también lentes que denominamos lentes cilíndricas, que lo que tienen de particular es que generan la corrección óptica únicamente a través de un plano y solamente a través de este se genera la refracción. Entonces, solamente sobre un meridiano se efectúa el enfoque de los rayos de luz. Las lentes cilíndricas nos permiten entonces hacer la corrección del astigmatismo, que ya a continuación vamos a ver, se genera por la forma en que los rayos de luz llegan desenfocados de diferentes formas a través de los medios ópticos del ojo. El sistema óptico del ojo, entonces, como ya se los había mencionado el doctor Iván Darío Ramírez y el doctor Fabio Ramírez, consta de dos grandes lentes: el lente corneal, que es un lente que tiene aproximadamente unas 48 dioptrías, y el lente cristalino, que es un lente que tiene aproximadamente unas 20. Estos dos lentes son pareados y el uno con el otro generan el enfoque más los medios de refracción, como el humor acuoso y el humor vítreo, hasta la retina. De tal forma que cuando tenemos un ojo hemétrope, la luz puede llegar de una manera fácil y enfocada al ojo. ¿Cómo nosotros exploramos el ojo para poder llegar a evaluar qué pasa con la visión? Entonces, tenemos que hacer unos exámenes de agudeza visual, algunas veces evaluamos la sensibilidad al contraste, hacemos exámenes de retinoscopía o refracción y valoramos el poder del lente corneal a través de la queratometría o la topografía. La agudeza visual, que todos tomamos en nuestros consultorios, regularmente usamos las cartillas de Snellen. Hoy en día las cartillas de Snellen han sido reemplazadas por elementos ópticos mucho más avanzados, como pantallas de LED o pantallas de LCD, que nos permiten generar los optotipos no proyectados sino desde la pantalla, para generar contrastes mucho más perfectos y lograr que el paciente pueda ver las letras más fácilmente. Entonces, la agudeza visual no depende del sistema óptico, sino también de la retina y de las vías ópticas, y depende de tres, partes, que es el mínimo visible, que es la difracción y las aberraciones de alto orden que tiene el sistema óptico, también el mínimo discriminable, que depende de la luminosidad y el contraste que hay de la cartilla, y el mínimo separable, que es la distancia que hay entre los objetos de la cartilla. Entonces, entre una letra y otra letra podemos hablar de lo que se llama mínimo separable para observarlos por separado y lograr la agudeza visual. También depende de algo como son las distancias entre los conos en la parte foveal del ojo, en la parte macular, en la retina, y por supuesto depende del estado refractivo del paciente. Otra forma de tomar la agudeza visual es a través de la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste, a través de un examen especializado, nos permite en esta última región tener la agudeza visual del paciente, pero evaluar otros canales retinocorticales, es decir, desde que entra la luz a la retina hasta el cerebro, para evaluar qué está pasando con la visión del paciente. Entonces, se evalúa no solamente la agudeza visual, sino el fenómeno psicofísico de la agudeza visual. Una forma también que podemos nosotros evaluar el sistema óptico cuando queremos ir muchísimo más a fondo y evaluar cómo es ese sistema óptico entre la córnea y el cristalino es a través de la aberrometría, que nos permite saber no solamente si el paciente tiene defectos de refracción sencillos, como ustedes conocen la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía,
sino defectos de refracción mucho más complejos que a través de cirugía refractiva o a través de lentes intraoculares se pueden corregir de una manera mucho más específica. Entrando ya al mundo de la refracción que nos corresponde en el examen clínico, la forma en que evaluamos la refracción de los pacientes es a través de la retinoscopía, que es el examen como principal para evaluar cómo es el defecto refractivo de los pacientes. Esta retinoscopía se genera a través de un aparato que se llama retinoscopio, que lanza un haz de luz y el cual nosotros evaluamos a través de la pupila del paciente, y este haz de luz nos dice si la luz va en el mismo sentido en que movemos el retinoscopio o si va en un sentido contrario, como ustedes pueden observar acá. Este desplazamiento nos hace pensar si el paciente lo que tiene es un defecto refractivo asociado a la hipermetropía, a la miopía, o si no es ninguno de estos dos, sino que es por un meridiano vertical diferente al meridiano horizontal. Entonces pensar en el astigmatismo. Los que hacemos retinoscopía manual hoy en día, seguimos usando un método que es antiquísimo, eso proviene del siglo XVIII, la esquiascopía, y hoy en día seguimos utilizando tanto los lentes de cajas de diagnóstico para hacer la refracción como los elementos del retinoscopio y el forópter para seguirlo haciendo. Sin embargo, la modernidad ha traído equipos de refracción automatizados como los refractoqueratómetros y también los aberrómetros, que dan rápidamente un número del estado refractivo del paciente con medidas supremamente sensibles y que nos permiten pues a veces, y en la mayoría de los casos, no tener que hacer esto que requiere de mucho arte y de mucha paciencia. Otra forma de examinar el problema refractivo del paciente entonces es medir la córnea. Cuando hacemos la retinoscopía, hacemos una medida total del defecto óptico del paciente. Cuando hacemos la queratometría, hacemos una medida de la córnea. En esta medida lo que pretendemos es evaluar cuánto astigmatismo tiene el paciente en la parte anterior del ojo y cómo está afectando ese astigmatismo el total del poder óptico del ojo. Entonces, de esta manera podemos hacer el examen con este aparato y evaluar si las miras, que esto es lo que ve uno cuando hace el examen, si estas miras son redondas, si se pueden contactar en estas partes que ustedes ven aquí y poder hacer la medida queratométrica que se mide en radio de curvatura, puede ser en milímetros de radio o en dioptrías, y si no consiguen, entonces evaluar si lo que el paciente tiene son astigmatismos irregulares. Como son astigmatismos irregulares, estos astigmatismos no se pueden medir de fácil manera, por lo que tenemos que pasar de la queratometría al examen de topografía de la córnea, que es muchísimo más avanzado y que nos da más información del estado de la córnea del paciente. Este examen es una topografía corneal sencilla, de las que hacíamos hace alrededor de unos 10 años. Hoy en día tenemos sistemas muchísimo más sensibles y que nos dan más información. ¿En qué consiste el arte de prescribir anteojos para los pacientes? Aunque parezca sencillo y fácil, prescribir un anteojo es todo un arte. Cuando ustedes van a donde su optómetra o donde su oftalmólogo, se dedica alrededor de unos 25 minutos de la consulta, que es casi una hora, a prescribirles un anteojo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no le ayuda a uno? Pues uno tiene que tener métodos especiales para poder saber que el paciente le está diciendo la verdad y que no sabe, y saber que va a poder prescribir un anteojo de manera adecuada. Para tal fin, utilizamos las técnicas de refracción subjetiva. Se dice subjetivo porque el paciente le está ayudando a uno a hacer la prescripción. Y basado en los exámenes que anteriormente les mencioné, la retinoscopía y la queratometría, podemos entonces hacer la afinación del poder esférico de una gafa, del poder cilíndrico y de la prescripción de la visión próxima, es decir, prescribir el anteojo completo. Para tal fin, entonces nosotros nos valemos de una cantidad de exámenes, como los test bicromáticos, como los exámenes como aditamentos que tiene el forópter, el aparato que utilizamos para hacer la refracción, que se llama el cilindro cruzado, y poder hacer la prescripción a través de paso a paso de un protocolo de la mejor manera y haciendo ciertas preguntas al paciente para que nos responda de la mejor manera
y poder prescribir un anteojo adecuado. El subjetivo más subjetivo que podemos hacerle a un paciente es decirle cómo ve mejor aquí o acá. Y eso es tan subjetivo que entonces nosotros casi no lo usamos, sino que nos basamos en estas técnicas para poder prescribir un anteojo de una manera más exhaustiva. También tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, cuando van a la consulta, pues tienen una serie de efectos visuales que dependen mucho del estado del paciente, entre ellos de la acomodación. La acomodación, no olvidemos que es la capacidad que tiene nuestro ojo de poder enfocar los objetos de lejos y de cerquita, y que dentro de estos problemas refractivos a las personas que somos mayores de 40 años nos empieza a aparecer la famosa presbicia. La presbicia pues es la pérdida del enfoque de la visión próxima o el alejamiento del el punto de visión próxima por pérdida del enfoque del ojo, que tiene unos valores más o menos promedio de acuerdo a la edad de los pacientes y que depende mucho de la amplitud de acomodación, es decir, del estado en que el ojo puede enfocar de lejos y de cerca, y también del estado óptico que el paciente tiene en su refracción de lejos. La presbicia, como les decía, entonces tiene como síntoma principal el alejamiento del plano de lectura, la dificultad para el trabajo de cerca, el retraso en el reenfoque de lejos cuando el paciente está trabajando de cerquita, y por supuesto del uso continuado de la acomodación genera cansancio, astenopia y genera una cantidad de efectos de sintomatología para los que sufrimos de esto. Ya los otros defectos de refracción que tienen que ver con la acomodación, pero que no dependen de la edad, son las ametropías que ustedes bien conocen, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y las anisometropías, que vamos a ver a continuación con más detalle. Y entonces, como les decía, la presbicia pues nos genera una serie de inconvenientes en la visión próxima, y los otros problemas que tenemos son las otras ametropías. Dentro de las ametropías que conocemos bien está la miopía, que puede estar asociada al aumento del diámetro anteroposterior del ojo, es decir, a la longitud que hablábamos, que más o menos es de 22.6 a 23 milímetros. También depende de la curvatura de la córnea, que entonces llamamos que se llama miopía de curvatura, por aumento del poder óptico de la córnea, o también puede ser de índice por el aumento de la potencia dióptrica del cristalino, que le puede generar al paciente una serie de inconvenientes en su visión lejana. Dentro de la miopía podemos considerar dos tipos: la miopía simple, que son lesiones que no va hasta más de 6 dioptrías y que pueden generar lesiones degenerativas leves en la retina, y la miopía degenerativa, que pues genera ya una serie de patologías que ustedes van a ver esta tarde con el retinólogo, que realmente pues es progresiva y que requiere pues de una vigilancia muchísimo más especializada por parte del especialista en retina, no solamente la prescripción óptica, sino el seguimiento. De otra parte, dentro de la clínica que el paciente con miopía tiene, está la mala agudeza visual de lejos, a veces caracteres retraídos asociados con que el paciente tiene que ver muy de cerquita, entonces su visión lejana, son pacientes que no se comunican socialmente a veces bien, y el empeoramiento de la visión en la noche asociado a la dilatación pupilar. Los pacientes hacen estenopeico, que es entrecerrar los párpados, y mejoran su agudeza visual. Y entre las complicaciones pues están las anomalías de la papila, retinopatía a veces de la prematuridad, o acompañadas de degeneración miópica de la retina cuando tenemos valores de miopía supremamente altos. La corrección óptica de la miopía se hace con lentes negativas o lentes cóncavas, como vamos a ver aquí a continuación. Estas lentes, un paciente miope, la luz no llega hasta la retina. Al colocar la lente bicóncava se genera este fenómeno que es de divergencia, y se genera pues la corrección óptica del paciente. En la hipermetropía exactamente ocurre todo lo contrario, que es el otro efecto de refracción, en el que los rayos que inciden en el ojo desde el infinito, entonces no enfocan en la retina, sino que llegan abiertos a la retina. A veces le dicen que es mucha luz en los ojos, y también puede verse a problemas axiales, es decir, porque el ojo es un poco más corto,
a problemas de curvatura porque la córnea es mucho más plana, o también a índices de refracción o potencial cristalino. Tienen los mismos que la miopía, pero en una forma pues diferente. Dentro de la clasificación de la hipermetropía, entonces tenemos que hay hipermetropía latente, facultativa o absoluta. La latente es cuando el paciente tiene la hipermetropía pero no se deja corregir fácilmente y hay que dilatarle la pupila y hacer el efecto ciclopléjico para poderle prescribir los anteojos. La hipermetropía facultativa entonces también se debe hacer con el estado de acomodación relajada para que podamos prescribir adecuadamente los lentes. Y la hipermetropía absoluta es que el paciente no ve realmente con los lentes, no ve realmente de lejos ni de cerca y necesita su prescripción full. La hipermetropía absoluta es normalmente la que tenemos los presbitas después de los 45 años de edad o 40, que somos hipermétropes y que ya no enfocamos, el estado acomodativo del ojo no lo permite y podemos prescribir la gafa de forma más fácil. Entonces, algunas pautas de corrección que ustedes ven aquí para los pacientes con hipermetropía, pero realmente lo que debe uno tener como más en cuenta, no solamente desde el punto de vista de la visión, es que estos pacientes a veces vienen acompañados con cámaras anteriores poco profundas y pueden tener riesgo de generar glaucoma porque el ojo es muy pequeño y generar glaucoma de ángulo estrecho. Dentro del tratamiento, pues están los lentes de corrección positiva, también existe el tratamiento de la SIC, también existen los tratamientos cuando son hipermetropías altas con implante de lente intraocular, y todo depende de la cantidad de la hipermetropía y si está asociado o no a presbicia. Por último, el astigmatismo, que es la desigualdad en la refracción en los meridianos del ojo, lo que nos da lugar a que no se forme un punto focal en la retina. Se puede clasificar en dos: en el astigmatismo regular, que lo podemos tener simple, lo podemos tener compuesto, mixto, ya les voy a mostrar de qué se trata, y lo podemos también clasificar en astigmatismo irregular, o sea, regular e irregular. Dentro del astigmatismo, cuando hablamos de si es simple o compuesto, es dependiendo de cómo el astigmatismo llega. Entonces puede estar acompañado de hipermetropía. Si esta es la retina, entonces un rayo de luz llega a la hipermetropía, otro llega antes a miopía, y esto es un astigmatismo mixto. Puede ser que un rayo de luz llegue al estado de hipermetropía y el otro enfoque en la retina, entonces es simple. Y lo mismo puede pasar si es miópico, es decir, un rayo de luz llegue antes de la retina, el otro llegue enfocado a la retina, o los dos antes de la retina, que llaman astigmatismo miópico compuesto. Finalmente, el astigmatismo, pues también dentro de su clínica requiere la corrección de anteojos. Generalmente los pacientes con astigmatismos bajos toleran bastante bien los anteojos, pero los que tienen astigmatismos moderados o altos, pues tienen muchísima más dificultad con la visión y la tolerancia con los anteojos, por lo que muchas veces se les recomienda el uso de lentes de contacto, el implante de lentes intraoculares fáquicos o la corrección quirúrgica con la SIC. Entonces todo dependerá de la cantidad del astigmatismo y de cómo está acompañado, si viene acompañado de miopía o de hipermetropía. Cuando tenemos astigmatismos muy altos o defectos de refractivos muy altos en un ojo y en el otro, y tenemos mucha diferencia en la medida de uno y otro, es lo que denominamos anisometropía. Entonces la diferencia del error refractivo en los ojos, y este es un factor muy importante para predisponer a la mala visión de uno de los ojos por falta de desarrollo. Entonces es lo que denominamos ambliopía, y también puede ayudarnos a desarrollar estrabismo. Entonces la anisometropía es la diferencia de 2 dioptrías o más en cada ojo, y por supuesto dentro de los factores que influyen pues se altera la fusión, también correcciones ópticas previas, el tipo de efecto que muchas veces no podemos corregir al paciente con las gafas de forma total, y se altera por supuesto la visión binocular porque los dos ojos no ven al mismo tiempo. Se puede generar problemas en la corrección, cansancio con las gafas,
visión borrosa, se puede producir un fenómeno que se llama aniseikonia, y es que el cerebro no junta las imágenes de un ojo con las del otro y hace que el paciente pues, se sienta supremamente incómodo con las gafas, de tal manera que pues, debe ser de un manejo combinado, no solamente a gafas, a veces nos tenemos que poner lentes de contacto, y la gran mayoría de veces estos pacientes terminan en algún procedimiento quirúrgico de los que van a mencionar el día de hoy para poder tener una visión confortable. Bueno, esto era todo lo que tenía que decirles, es un tema supremamente apasionante, y en el día de hoy van a hablar varios médicos de la clínica sobre la corrección quirúrgica de los defectos de refracción. Muchas gracias.